Hola, buenas tardes. A continuación mi equipo presentará dos ejercicios resueltos con la ley de Ohm. Mi equipo se encuentra conformado por Ciene Garriaga Rebeca, Coyote Baristo Ana Cecilia, Johan Hernández Doroteo. Tenemos nuestro segundo ejercicio, que igual es un circuito mixto. Vamos a determinar lo mismo que el anterior. Tenemos que determinar la resistencia, la intensidad, la potencia y el voltaje total. Para ello, lo primero que haremos va a ser determinar nuestra resistencia total. Y utilizaremos la fórmula que nos dice que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia N. Sustituimos las resistencias que tenemos de este lado a nuestra fórmula, pero antes de ello recordemos en transformar nuestros kiloohms a ohms. Ya que los hayas transformado, ahora sí puedes realizar tu suma. Ya que sumamos nos da 4912 ohms en nuestra resistencia total. Ahora vamos a determinar nuestra intensidad total. Para determinar nuestra intensidad total tenemos la fórmula que nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia total. ¿Conocemos nuestro voltaje? Sí. ¿Conocemos que son 12 volts? ¿Conocemos nuestra resistencia total? Sí. La obtuvimos y nos dio 4912 ohms. Realizamos nuestra división y obtenemos que nuestra intensidad total son 2.442 por 10 a la menos 3 amperes, o puede quedar 2.442 mini amperes de intensidad total. Ahora determinamos la potencia total. Para determinar nuestra potencia total necesitamos conocer nuestro voltaje y nuestra intensidad total. ¿Conocemos nuestro voltaje total? Sí, son los 12 volts. ¿Conocemos nuestra intensidad total? Sí, la hemos obtenido y nos dice que son 2.442 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces sustituimos y nos queda que nuestra potencia total va a ser de 29.304 por 10 a la menos 3 watts. Ahora, para determinar nuestro voltaje total, recordemos nuestra multiplicación, que va a ser la intensidad por la resistencia de cada una. Va a ser el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2, el voltaje de la resistencia 3, y así consecutivamente iremos multiplicando nuestras intensidades por el voltaje. Ya que realizamos cada una de nuestras multiplicaciones de cada una del voltaje de cada resistencia, procedemos a realizar la suma de todas estas. Y el resultado que tenemos al sumar cada una de estas nos da que es de 11.9950. Para determinar la potencia total tenemos una fórmula que nos dice que va a ser el voltaje por la intensidad total. Sustituimos y nos quedaría potencia es igual a nuestros 12 volts por los 1.48 por 10 a la menos 3 amperes. Sustituimos y esta multiplicación nos da 0.01776 watts. Ya que determinamos nuestra potencia total, ahora vamos a determinar nuestro voltaje total. El voltaje total solamente es para comprobar la ley donde habla que la materia no se destruye, solo se transforma. Entonces, los 12 volts que entran, tienen que salir los 12 volts. Bueno, retomamos. Va a ser la fórmula para determinar el voltaje total: intensidad por resistencia. Sacamos el voltaje 1
el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 y posteriormente esto lo sumaremos. Entonces multiplicamos nuestro primer voltaje de nuestra resistencia. 1.48 por menos 3 por la resistencia que son los 100 ohms. Esto nos va a dar 0.148 volts y así lo hacemos sucesivamente. Ya que determinamos los voltajes de cada resistencia, ahora bien sumamos 0.148 volts más 4.884 volts más 6.956 volts. Esto es igual a 11.988 volts. Si esto lo redondeamos nos da igual a 12 volts, que es lo que entró y es lo que va a salir. Finalmente determinamos nuestra potencia total y para ello tenemos la siguiente fórmula. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Hacemos lo mismo, determinamos nuestra potencia total, pero para ello necesitamos determinar la potencia de nuestra resistencia 1, la potencia de nuestra resistencia 2 y la potencia de nuestra resistencia 3. Entonces, nos queda para la primer potencia de la resistencia 1 va a ser igual a 0.148 volts por 1.48 por 10 a la menos 3 amperes. Eso nos va a dar 2.1904 por 10 a la menos 4 watts. Ya que determinamos cada una de las potencias de nuestras resistencias, realizamos nuestra sumatoria y nos queda 0.01764 watts. A continuación lo que vamos a utilizar es nuestro simulador Cocodrive para realizar nuestro circuito y verificar que nuestros resultados que realizamos en la libreta sean los correctos. Tenemos toda nuestra barra de herramientas para realizar nuestro circuito. Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar nuestra pila, que dice que tenemos una pila de 12 volts. Removemos ese 9 por el valor de los 12 volts. Seleccionamos nuestra pila horizontal y la colocamos. Tenemos nuestra pila de 12 volts. Ahora le damos en la flechita, regresamos y vamos a cargar nuestra primera resistencia que está en paralelo. Nuestra primera resistencia que está en paralelo nos dice que es de 100 ohms. Entonces, cargo y ese 10 lo cambio por 100 ohms. Quito la K porque no tengo kilo ohms, sino solamente tengo ohms. Selecciono mi resistencia y la coloco. Uno las líneas y tengo la base de mi circuito. Ahora tengo una resistencia 2 que va horizontal. Selecciono mi resistencia horizontal, coloco y le puedes colocar el valor que tiene. Yo tengo el valor de 3.3 kilo ohms, pero yo lo voy a dejar todo en ohms. Entonces serían 3300 ohms. Y uno mis líneas para que mi circuito se vaya cerrando. Ahora me hace falta una última resistencia que es de 4.7 kilo ohms. Nuevamente selecciono mi resistencia, pero yo lo voy a dejar en ohms y no en kilo ohms. Entonces serían 4700 ohms. Y selecciono mi resistencia paralela. La vuelvo a colocar y cierro mi resistencia. Y de esta manera tenemos nuestro primer circuito.
Cuando lo oprimes de esta manera el cursor te va a aparecer el voltaje y el número de amperes o en miliamperes. Tenemos este primer ejercicio donde nos piden determinar la resistencia, intensidad, potencia y el voltaje total de nuestro circuito. Inicialmente, para determinar la resistencia de tenemos que observar los valores que tenemos en todo nuestro circuito o en todo nuestro sistema. Si nos damos cuenta, en nuestro sistema tenemos la resistencia número 1, que son 100 ohms, nuestra resistencia número 2, que son 3.3 kilo ohms, y nuestra resistencia número 3, que son 4.7 ohms. Lo que para determinar nuestra resistencia total, nuestra fórmula nos dice que la resistencia total es igual a la sumatoria de nuestra resistencia 1 más nuestra resistencia 2 más nuestra resistencia 3. Para ello sustituimos nuestros valores, pero antes de esto tenemos que transformar nuestra resistencia 2 y nuestra resistencia 3 a ohms. Ya que realizamos nuestra transformación, hacemos nuestra sumatoria. Tenemos nuestro primer valor, que son 8100 ohms. Posteriormente, determinamos nuestra intensidad total. Para determinar nuestra intensidad total, tenemos presente la fórmula que nos dice la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Si tenemos en cuenta que nuestro voltaje total son de 12 volts, sustituimos intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Tenemos nuestros 12 volts entre nuestra resistencia total, que son los 8100 ohms. Ya que realizamos nuestra división, nos da una intensidad de 1.48 por 10 a la menos 3 amperes. Pero si utilizamos nuestros prefijos, obtenemos 1.48 miliamperes. Posteriormente determinamos nuestra potencia total. Para determinar la potencia total y finalmente vamos a determinar nuestra potencia total. Para determinarla necesitamos la fórmula que nos dice que es el voltaje por la intensidad total. Para ello determinaremos primero la potencia de cada una de nuestras resistencias. Multiplicaremos nuestro voltaje por nuestra intensidad. Voltaje por intensidad. Y finalmente que realizamos cada una de nuestras multiplicaciones y obtenemos nuestros resultados, procedemos a realizar la suma de esto, obteniendo como resultado 0.0292 watts. Volvemos a utilizar nuestro simulador para hacer nuestro circuito y corroborar que los resultados que obtuvimos en el ejercicio realizado sean los correctos. Tomamos nuestra pila y el valor de nuestra pila es de 12 volts. Tomamos la pila paralela en nuestro circuito y ahora vamos a colocar nuestra primera resistencia, que va horizontal. Nuestra primera resistencia, pero primero le damos en flechita para regresar. Regresamos, tomamos nuestra resistencia y nuestra resistencia tiene un valor de 220 ohms. Quitamos esos kilo ohms y le ponemos solo ohms. Colocamos nuestra primera resistencia y vamos cerrando nuestro circuito. Ahora vamos por nuestra segunda resistencia, que nos dice que son 62 ohms. Igual, tomamos nuestra resistencia, colocamos 62
ohms y cerramos nuestro circuito. Ahora tenemos nuestra tercera resistencia, que es en paralelo. Seleccionamos nuestra resistencia y esta resistencia tiene un valor de 330 ohms. 330 ohms y es en paralela. La colocamos y cerramos nuestro circuito. Ahora vamos a colocar nuestras últimas dos resistencias, nuestra resistencia 4 y esta resistencia 4 tiene un valor de 1 kilo ohms, pero yo todo lo estoy manejando en ohms, entonces la vamos a transformar ese kilo ohms a ohms y nos quedaría 1000 ohms y es una resistencia horizontal. Ahora finalmente voy a colocar mi resistencia 5, que es la última, y mi resistencia 5 tiene un valor de 3.3 kilo ohms. Igualmente voy a colocar mi resistencia horizontal con un valor de 3300 ohms. Y cerramos nuestro circuito. Y es así como queda todo nuestro circuito. Si nos damos cuenta, los volts que tiene y los amperes que tiene corresponden a los resultados que ya se presentaron en el ejercicio resuelto. Así queda nuestro circuito de nuestro segundo ejercicio y eso es todo. El equipo 5 se despide, le agradece la atención que le brindó.